Estamos en Jesús con la camiseta puesta y en los hombros nuestra cruz. Hola a todos, qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy, lunes 29 de junio. Feliz inicio de semana. Por gracia de Dios comenzamos una nueva semana y también el día de hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 2. Vamos a leer hoy. Estamos en esta serie que hemos titulado Con la camiseta puesta. Hoy es el día 17 y el devocional de hoy se titula Completen mi gozo. Esta es una frase que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Completen mi gozo sintiendo una misma cosa. Y es una frase muy representativa de toda esta carta porque dos de los temas más importantes de esta carta que el apóstol Pablo quiere expresar son la unidad y el gozo. Pablo les va a hacer una exhortación a estar unidos como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Y también va a hablar mucho del gozo. Y esto es bien interesante porque el apóstol Pablo está desde la cárcel hablando del gozo a gente que está fuera de la cárcel, pero que necesitan crecer en unidad y crecer en gozo. Y nosotros también, queridos hermanos, también necesitamos crecer en unidad y crecer en gozo. Por eso creo que este devocional y los próximos de toda esta serie van a ser muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Así es que vamos a estudiar esta frase, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Vamos a leerla, vamos a explicarla y vamos a aplicarla a nuestras vidas. No sin antes orar. Bendito Padre Santo, Padre Celestial, gracias porque tú, Señor, eres quien nos llena de gozo, Padre mío. Y gracias porque todos aquellos que somos hijos tuyos podemos formar una familia en la fe, una iglesia unida, Dios, en tu amor. Te pedimos que nos hables el día de hoy según necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Amén, queridos, vamos a Filipenses 2, avanzamos al siguiente capítulo finalmente, pero antes déjenme recordar el contexto en el que estamos. No voy a recordarles todo lo que hemos estudiado en Filipenses 1, que es un capítulo largo y muy profundo con muchísimas enseñanzas, pero vamos a lo último. En lo que se quedó el apóstol Pablo era esto. Le estaba diciendo a los filipenses, compórtense como es digno del evangelio. Mientras yo estoy aquí en la cárcel, no puedo verlos, estoy ausente, estamos distanciados porque yo estoy en Roma preso y ustedes están en la ciudad de Filipos, pero mientras yo estoy ausente, pórtense como es digno del evangelio. Y luego les dice cómo deben portarse y cómo es eso de una manera digna del evangelio. Número 1, están firmes en la fe, o sea, estar firmes en nuestras convicciones cristianas sin dejarnos llevar por las tentaciones del mundo, por las mentiras del mundo. Número 2, estando unidos, luchando por la fe, siendo un mismo cuerpo, teniendo un mismo propósito. Y número 3, ejerciendo, o sea, sirviendo, practicando, participando en la misión de Dios, trabajando para el reino de Dios. Y ahí es donde entra lo que hoy vamos a continuar leyendo. Porque recuerden ustedes, en la Biblia, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, él no está cambiando de capítulos y de versículos. Es los números grandes, los capítulos, los números chiquitos, los versículos, fueron cosas que se le añadieron a la Biblia simplemente para estudiarla mejor. Eso es todo, para encontrar las partes de la Biblia de una manera más rápida. Pero el apóstol Pablo no estaba escribiendo. Capítulo 21, versículo 1. El apóstol Pablo estaba escribiendo de corrido, así es que lo que vamos a leer hoy viene directamente de lo que estamos leyendo antes. ¿Y qué les está diciendo el apóstol Pablo? Les está diciendo, a mí me ha tocado sufrir por Cristo y ahora también a ustedes a lo mejor les va a tocar sufrir por Cristo. Y así como yo trabajé para el evangelio, también ustedes trabajen para el evangelio. Básicamente les está diciendo el apóstol Pablo, les toca a ustedes. Te toca a ti, yo estoy preso, te toca a ti servir. Y esto es una verdad muy hermosa de la fe cristiana. Es una cadena y cada uno de nosotros somos eslabones. Alguien antes de nosotros nos compartió el evangelio, quien recibió el evangelio de otro y de otro y de otro y así hasta llegar a Cristo Jesús. Y ahora en el presente te toca a ti, es tu turno, mi amado hermano, de vivir la fe cristiana. Y entonces, pensando en eso, el apóstol Pablo les va a dar unas recomendaciones a los cristianos en Filipos porque no lo están viviendo del todo bien.
Esta no es una carta de regaño, de exhortación, como otras. Por ejemplo, en 1 Corintios está llena de disciplina, ¿verdad? Para la iglesia de Corintios, que estaba pues cometiendo muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. Filipenses no es tanto una carta de disciplina o de regaño, pero sí hay recomendaciones que el apóstol Pablo les hace a los filipenses porque no están comportándose a la altura del evangelio precisamente. Y parece que una de las principales cosas en las que estaba fallando la iglesia de Filipos, o sea, los filipenses, es que había conflictos entre ellos. Había algunas falta de unanimidad, falta de unidad, de armonía, había conflictos, había partidos quizá, había divisiones, había opiniones encontradas que estaban generando tensiones dentro de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo les dice lo que estamos a punto de leer. Vamos a leerlo. Después de este breve contexto, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Leo la tradicional Reina Valera que dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gloria a Dios por su palabra. En estos dos versículos encontramos una exhortación muy sentida del apóstol Pablo, muy profunda. Y nota tú que hay dos listas que el apóstol Pablo hace de manera muy poética, pero también es una lista de varias cosas porque el apóstol Pablo está tratando de ser enfático. Y vamos a analizar cada una de estas listas. La primera tiene que ver con la motivación para la unidad. ¿Cuál es la motivación para estar unidos, mi amado hermano, en la iglesia? Como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe. ¿Qué nos mantiene unidos? Yo siempre pongo el ejemplo de mi iglesia acá en Garland, la primera iglesia bautista de Garland, porque de verdad me parece súper hermoso. Y por supuesto, mi iglesia no es la única con estas características, hay muchas acá en Estados Unidos, pero esta es la que conozco, esta es la que veo todos los domingos, cada semana. También en Nueva York estuve en una iglesia así. ¿A qué características me refiero? Hay una diversidad bien grande de acentos, de colores, de nacionalidades, de opiniones también, de personalidades. No, para empezar, somos de diferentes países. México, Colombia, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Chile, ya dije Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú y bueno, creo que ya repetí algunos porque no quería dejar a nadie fuera. Cuba, ya llegó un cubano a la iglesia, no teníamos cubanos, pero ya llegó uno y es precioso eso. Y eso, diferentes países crea diferentes acentos, diferentes personalidades. Pero incluso aunque todos fuéramos del mismo país, pues todos somos diferentes. Dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Diferentes clases sociales, diferentes partidos políticos, diferentes opiniones respecto a muchas cosas. ¿Cómo podemos estar unidos cuando hay tantas diferencias? ¿Sabes cómo? El apóstol Pablo nos lo dice. El apóstol Pablo nos dice 4 cosas. Y lo dice de una manera muy enfática, como muy tratando de hacerles ver la importancia de estar unidos. Si hay algún consuelo en Cristo, otras traducciones dicen, si hay algún estímulo en Cristo. ¿A qué se refiere esto? A lo que dice el apóstol Pablo en otros lugares. Por las misericordias de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros. Oye, si no nos motiva lo que Cristo hizo en la cruz, dio su vida, nada nos va a motivar. Pero Él derramó su sangre en la cruz, murió por nosotros para que estemos unidos. Número 2, el consuelo de amor. Si algún consuelo de amor, el amor que Dios nos tiene, nos dio vida, nos da alimento todos los días, nos dio el sol, la luna, nos da el aire que respiramos, nos da todo. ¿Cómo no vamos a estar unidos cuando tenemos el mismo Dios? Comunión con el Espíritu. No solo eso, sino que nos ha regenerado. El Espíritu Santo vive en nosotros. Nos ha hecho nuevas personas. Ha quitado el corazón de piedra y puso un corazón de carne. ¿Cómo no vamos a estar unidos? Y luego termina con dos cosas. Afecto entrañable y misericordia. El apóstol Pablo está diciendo, recuerda el contexto. Yo trabajé por el Evangelio. Ahora te toca hacerlo a ti. Pero hazlo en amor. Hazlo con una correcta motivación.
Porque algunos están peleando. ¿Te acuerdas lo que había dicho el apóstol Pablo? De las rivalidades y las divisiones de aquellos que sirven por envidia. Y dice el apóstol Pablo, tengan una correcta motivación. ¿Y cuál es nuestra correcta motivación? Lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios hace por nosotros todos los días y lo que el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón. Afecto entrañable y misericordia. Y luego les dice esta famosa frase, vamos a leerla otra vez. Completen mi gozo, llénenme de alegría, dice otra traducción, háganme verdaderamente feliz. El apóstol Pablo acaba de decir que él se goza, aunque está en la cárcel, está gozoso, porque se predica el evangelio, porque Dios usa todas las cosas para su gloria. Y dice el apóstol, yo estoy en la cárcel, pero tengo gozo. Pero les pido algo, completen mi gozo. ¿Sabes a qué se parece esto? Piensa en un padre que le va bien en la vida. Tiene buen trabajo, su esposa lo ama, tiene amigos y todo le va bien, pero tiene un dolor. Sus hijos están peleados entre ellos. Puede decir ese padre como el apóstol Pablo, yo tengo gozo, estoy gozoso, pero completen mi gozo llevándose bien. Estén unidos. Y les dice 4 cosas también. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes y sientan una misma cosa. Que parece que está repitiendo la misma idea, ¿no? Estén unidos. Y creo que sí, pero déjenme darles un sentido diferente en los 2 minutos que me quedan a cada una de ellas. Número 1, sintiendo lo mismo. Esto nos habla de unidad en fe. Crean lo mismo, tengan la misma mente. Si algo nos une es que tenemos al mismo Dios. Nos separan 1000 cosas, nos separan nacionalidad, acento, personalidad, partido político, opiniones de todo tipo. Pero si algo nos une es que tenemos la fe en el mismo Dios. Número 2, teniendo el mismo amor. Esto nos habla de unidad en entrega. El amor en la Biblia no es un sentimiento, es una acción de sacrificio. El ejemplo mayúsculo es Cristo Jesús, que murió en la cruz. ¿Cómo podemos estar unidos? Amándonos así los unos a los otros, entregando nuestra vida los unos por los otros. Número 3, unánimes. Esto nos habla de unidad de dirección. ¿Hacia dónde vamos? Unánime, se utiliza la palabra unánime, por ejemplo, en una votación, ¿no? Cuando se vota y todos votan por la misma cosa. En la iglesia, generalmente hay votaciones que a lo mejor no son unánimes, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas en las que la gente tiene diferentes opiniones. Pero creo que debería haber ciertas cosas que en la iglesia estamos unánimes. En la que no estamos cada quien para su lado. En la que no está cada quien con una diferente opinión. Debería haber cosas en las que estemos todos de acuerdo. En el mismo sentir, en el mismo barco, en el mismo carril. Porque hay cosas que no debería haber discusión. Por ejemplo, en cuál es nuestra autoridad, la palabra. En cuál es nuestro objetivo, el evangelio. En a quién adoramos, Dios, el centro de nuestra fe, Cristo. Y por último, sintiendo una misma cosa, que parece mucho a cómo empezó. Pero aquí, vamos a decirlo así, unidad de propósito. Trabajamos con el mismo objetivo. A lo mejor no tenemos las mismas cualidades, las mismas experiencias, mismo trasfondo, mismo acento, mismo idioma incluso, pero tenemos el mismo objetivo, predicar el evangelio. Unidad en fe, unidad de entrega, unidad de dirección y unidad de propósito. Termino con esta frase. La unidad cristiana no nace de que todos seamos iguales, sino de que todos hemos recibido la misma gracia. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta exhortación del apóstol Pablo a completar su gozo, Señor, sintiendo lo mismo, estando unánimes por las misericordias de Dios, por lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos esto en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto. Con la camiseta puesta y en los ojos